Entonces, vamos dando las bienvenidas. En primer lugar, yo les quiero agradecer a los miembros del instituto que han trabajado por la presentación y por toda la investigación para estas jornadas en este tema nuevo, que es la digitalización que se nos impuso a fuerza del principio de realidad económica. Fue un poco, o sea, no fue al azar el tema elegido, que lo va a explicar en detalle Marcelo Castro Giovanni, que es nuestro actual secretario. Mi nombre es Susana Corinti, soy la vicedirectora del Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público de la Capital Federal, y como ustedes saben, el director es el doctor Haddad, que por temas personales hoy lamentablemente no nos puede acompañar y les manda un saludo muy grande. También les quiero dejar el saludo, que ayer fue el cumpleaños de la doctora Susana Camila Navarrine, que es una pionera mujer del derecho tributario, que es una genia, es una señora grande. Ayer cumplió años, la llamé, la saludé y nos desea los mejores augurios para la jornada de hoy, que ella después la va a ver en la videoteca. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, también les agradezco a todos los que están asistiendo a estas jornadas, al doctor Muñoz, a Barbato, bueno, a todos los que están ahí, que nos conocemos de trabajar todos los días en esta materia tan difícil en nuestro país, que es el derecho tributario. Bueno, Marcelo, te cedo la palabra, así aprovechamos esta jornada lo más que se pueda. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. La idea de trabajar sobre estos temas de tanta vanguardia y que elijamos o no, nos están llegando. La digitalización, absolutamente todos los pasos que vamos dando cada vez son más. Entonces hemos preparado esta jornada con el ánimo de indagar un poco en lo que tenemos y lo que puede venir. Tenemos esta tarde 3 paneles. Un panel de prueba digital, al que vamos a entrar brevemente, muy brevemente, muy enseguida quiero decir, donde van a disertar la doctora Noelia Ramallo, el doctor Luciano Loiácono y Soledad Coagliano. Después tenemos un segundo panel y un tercer panel. Los paneles van a ser solución de continuidad, no vamos a hacer interrupciones en la jornada para no dispersarnos y para poder enlazar lo que se dice en un panel con lo que se dice en el otro. Las preguntas, como dijo la doctora, creo, van todas por chat, son tan amables. Un segundo panel vamos a tener donde va a disertar la doctora Silvina Coronelo y el doctor Guillermo Gertz sobre notificaciones digitales, algo que nos tiene a los abogados bastante preocupados desde hace ya mucho tiempo. Especialmente con las notificaciones digitales a las que no estamos tan acostumbrados, que no son las judiciales, ¿verdad? Y después tenemos un tercer panel que tiene que ver con la implementación de la inteligencia artificial en las fiscalizaciones. Esto ya es de un escalón superior. Van a disertar la doctora Analía Magno, la doctora Gabriela Saccone y la propia doctora Susana Corinti. Con esto pensamos que hacemos una frondosa introducción a este tema que todavía recién nos está visitando. ¿Qué tal? Vamos a dar comienzo al panel número 3, que es la implementación de la inteligencia artificial en las fiscalizaciones. Vamos a hacer, las expositoras van a ser la doctora Analía Paula Magno, Gabriela Saccone y Susana Corinti. Voy a presentar previamente a la doctora Analía Paula Magno, que es abogada, es contadora pública, es licenciada en administración, tiene una especialización en derecho tributario, tiene un máster universitario en gestión empresarial y cadena de suministros de la Universidad Politécnica de Valencia, tiene una especialidad universitaria en gestión de empresas, tiene una maestría en finanzas y tributación, en proceso de tesina, es profesora de grado, de posgrado, es autora de trabajos de su especialidad, ha participado en jornadas, en ponencias, hoy por hoy trabaja en el gobierno, en la JIP, así que bueno, tiene varia experiencia en todo lo que es la actividad profesional. Mientras ella va poniendo en funcionamiento su PowerPoint, yo quiero hacer una introducción.
con respecto a este punto de las administraciones tributarias, y podemos decir que las administraciones tributarias, mediante el uso de las nuevas tecnologías, tratan de generar una mayor percepción de riesgo en los contribuyentes, que hace que los mismos tiendan a cumplir voluntariamente con la obligación tributaria. La gran cantidad de información generada por los regímenes de información, percepción, factura electrónica, entre otras cuestiones, que se encuentran en la Big Data de las administraciones tributarias, hacen, entre otras cuestiones, que vaya quedando en el pasado el sistema de autodeterminación del tributo para pasar a un sistema de liquidación administrativa de la obligación tributaria. El fisco, en función de toda esta información en su poder, ya tiene una hipótesis de recaudación antes de iniciar una fiscalización. La inteligencia artificial, que es lo que vamos a hablar, viene a complementar todas estas cuestiones a fin de dotar a las administraciones tributarias de mayores herramientas para la lucha contra el fraude fiscal. Esta lucha contra el fraude fiscal no puede ser la excusa para cercenar los derechos y garantías de los contribuyentes. No existe política pública sin una fuerte política económica. No hay política económica sin una fuerte política fiscal, y no hay política fiscal sin una fuerte administración tributaria. Ahora, dicho esto, pequeña introducción, le damos la palabra a Analía Paula Magno para que empiece con el desarrollo de su exposición. Bueno, gracias Marcelo. Buenas tardes. ¿Se ve bien la presentación antes de empezar? Sí, se ve. Sí, Perfecto. se ve perfecto. Porque yo cuando estoy viendo la presentación no los puedo ver a ustedes en este momento. Bueno, nosotros para desarrollar este trabajo, bueno, lo vamos a dividir, somos 3 expositoras, como digamos en 3 bloques. Lo primero que hicimos es buscar una definición de inteligencia artificial, ¿sí? Que se la pedimos a la inteligencia artificial. Y nos dice que es una tecnología que permite a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural, visión artificial y toma de decisiones. Obviamente la inteligencia artificial viene a ayudar a las administraciones tributarias, que es el tema que vamos a tratar, pero consideramos que nunca las van a reemplazar, siempre va a tener que estar el factor humano, que es el que en definitiva va a tomar las decisiones. Es una ayuda que van a tener las administraciones tributarias. Nuestro tema tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada a las fiscalizaciones. Entonces podemos decir que la inteligencia artificial lo que hace es mejorar la eficiencia, la efectividad y la equidad de la administración tributaria. Como decimos, la vamos a utilizar como una herramienta. Nosotros, bueno, para este trabajo buscamos un montón de fuentes. En función de eso, algunos ejemplos que fuimos encontrando tienen que ver con que ayudan a la selección de los contribuyentes para el control, mediante uso de algoritmos que analizan datos disponibles y asignan un nivel de riesgo fiscal a cada contribuyente, priorizando los casos más relevantes o sospechosos. Eso tiene que ver también con algo que comentó Silvina en el panel anterior. Por ejemplo, la utilización por parte de la AFIP del CIPER, ¿sí? que tiene que ver con establecer categorías de riesgo, y de alguna manera, a través de esas categorías de riesgo, dar beneficios o establecer limitaciones a los contribuyentes. También tenemos otros ejemplos que los utilizan, digamos, las administraciones tributarias subnacionales, como puede ser AGIP, también con una matriz de riesgo, en CABA, que en este caso se utiliza para los regímenes de percepción y retención, para, digamos, determinar alícuotas superiores o alícuotas inferiores según la matriz de riesgo. Y ARBA también hace algo similar. También se utiliza para la verificación y cruce de información. Entonces, a partir de diversas fuentes internas o externas, como pueden ser declaraciones juradas, facturas electrónicas, operaciones bancarias, también puede ser a través de distintas redes sociales, detectar inconsistencias u omisiones en las presentaciones de las declaraciones juradas. Entonces también esto de alguna manera hace que sea más eficiente la administración con estos cruces informáticos, ¿sí?
También podemos nombrar todo lo que tiene que ver con la asistencia y el seguimiento de los contribuyentes mediante el uso de asistentes virtuales o chatbots. Eso también facilita la interacción del contribuyente con el fisco. En general se hace a través de mensaje de texto, de voz, puede ser a través de un WhatsApp, donde el contribuyente va haciendo preguntas y el chat, por ejemplo, en Cava podemos hablar del BOTI, el chat va contestando sus preguntas dando una serie de opciones, ¿sí? Y de esa manera también se brinda información al contribuyente o a los ciudadanos, ¿sí? También encontramos ejemplos como casos quizás en otros países que generan actos administrativos mediante el uso de sistemas que elaboran automáticamente, no sé, o liquidaciones, o resoluciones, o notificaciones, ¿sí? Basándose en datos y normas tributarias aplicables. Obviamente, el humano, de alguna manera, es el que tiene que dar las indicaciones de cómo debe hacerse y de esa manera, bueno, se pueden hacer hasta actos administrativos automáticos. Por otra parte, también se puede utilizar la inteligencia artificial para la evaluación y el aprendizaje, porque en cualquier, digamos, sistema de fiscalización hay tareas previas, hay una ejecución de una fiscalización y hay un resultado. Entonces, todas esas situaciones se pueden ir monitoreando a los efectos de medir el desempeño de las fiscalizaciones, tratar de efectuar mejoras en las prácticas y adaptarse también a lo que tiene que ver con los cambios del entorno. Entonces podemos decir que la inteligencia artificial trae beneficios para la administración tributaria y también, digamos que trae para los contribuyentes. Obviamente, la administración tributaria, a través de la utilización de la inteligencia artificial, puede generar mayores casos de, no sé, de fiscalizaciones electrónicas o de seguimiento electrónico de los contribuyentes. En algunos casos, obviamente eso aumenta la recaudación, porque hay contribuyentes que rectifican a instancias de un sistema de control electrónico, pero también lo que busca es generar el cumplimiento voluntario, dando a conocer que esas acciones las puede hacer el fisco. Entonces, de esa manera, reducir evasión, reducir fraude fiscal y generar esto que quieren las administraciones tributarias de la percepción del riesgo, ¿sí? Optimizar recursos y procesos, porque se automatizan tareas rutinarias, repetitivas o complejas, y de esta manera se agilizan los tiempos y las respuestas y las resoluciones a por ejemplo, a las consultas, como hablábamos de los sistemas como los BOTI. También mejorar la calidad y la consistencia, tratando de minimizar errores humanos, ¿sí? Los sesgos o las arbitrariedades y garantizar la aplicación uniforme de criterios y normas tributarias. Por otro lado, también la idea es, con esto, o el objetivo básico con esto es incrementar la transparencia y la confianza. Pero de esta manera lo que tendrían que hacer es darles a los contribuyentes el acceso a la información, ¿sí? Que haya comunicación y colaboración entre administración tributaria y contribuyente. Generar, digamos, de alguna manera, un servicio más personalizado, accesible y eficaz. Pero también podemos encontrarnos con desafíos y riesgos. Esto lo vamos a profundizar un poco más adelante, pero les voy a dar, digamos, algunos aspectos para que ya vayan teniendo idea que esto lo vamos a desarrollar a nivel de los organismos internacionales. Un desafío o un riesgo tiene que ver con la protección de los datos personales, de la privacidad. Al manejar grandes volúmenes de información sensible de los contribuyentes, esto puede ser vulnerado, puede ser mal utilizado por las administraciones tributarias. También, digamos, otro desafío sería, bueno, respetar las garantías de los contribuyentes, respetar los derechos, porque al someterlos a decisiones que son automatizadas, a veces se pueden afectar sus intereses o se puede afectar su derecho de defensa,
porque hay situaciones que quizás no están motivadas o no están debidamente explicadas o no, o no está establecido un sistema de revisión. Acá lo que podemos recordar es que en el 2008 ARBA había generado lo que era un sistema de anticipos a través de lo que era el ARBANET, que tuvo vigencia hasta el 2015. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? En todo ese momento, que cambiaron el sistema autodeclarativo del impuesto sobre los ingresos brutos para unos ciertos contribuyentes por un sistema determinado por la administración tributaria. ARBA lo que hacía es, a través de distintos algoritmos y distintas bases, como podían ser declaraciones juradas presentadas a la FIP, por ejemplo, retenciones, percepciones, estimaba un anticipo y el contribuyente tenía que pagar ese anticipo mensual. A través de distintos recursos que hicieron colegios, federaciones, se pidió que expliquen cómo se hacían ese cálculo y no era, digamos, satisfactoria la explicación que daba la Administración Tributaria Provincial. Generaron, digamos, de alguna manera un parche en el cual se podía, digamos, o aceptar o cambiar, y en el 2015, a través de una disposición normativa, lo que hicieron es dejarla sin efecto y dando los motivos de la disposición que querían ir a una fiscalización más inteligente. Se estableció lo que era la declaración jurada web, el domicilio fiscal electrónico y establecer otras herramientas inteligentes para el control, para detectar inconsistencias y hacer notificaciones automáticas, y ahí también surgió lo que es la fiscalización remota. Y también tenemos que, como desafío, la regulación y la supervisión de lo que es la inteligencia artificial, que se establezcan principios, normas y mecanismos de control para asegurar el uso ético, responsable y legal de la inteligencia artificial, a los efectos de prevenir posibles abusos o daños. Y por último, lo que puedo decir es que también un desafío es la capacitación y la adaptación del personal que forma parte de las administraciones tributarias, porque ya se requieren nuevas competencias, habilidades, que haya una actitud, digamos, para el uso y el aprovechamiento de la inteligencia artificial, y esto también es un cambio cultural y organizacional para las administraciones tributarias. Entonces, digamos que la inteligencia artificial aplicada a las fiscalizaciones es una herramienta muy poderosa que puede transformar la gestión tributaria, pero también requiere reflexión, requiere una regulación adecuada para que ese uso sea beneficioso y equilibrado tanto para las administraciones tributarias como para los contribuyentes. Ahora le voy a pasar la palabra a la doctora Gabriela. Marcelo, ¿querés presentarla? Sí, ¿qué tal? Bueno, bárbaro, María. Estuvo muy bueno tu exposición, así que ahora vamos a seguir con la exposición de la doctora Gabriela Zaccone, que es abogada, tiene una especialización en Derecho Tributario para abogados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, un posgrado en actualización en Derecho Ambiental de la Universidad Nacional del Litoral, con diplomatura en Políticas para el Desarrollo Sostenible en el Mar, de la Universidad Austral. Es docente de la Universidad Nacional de la Matanza en la materia Finanzas y Derecho Tributario. Participó en un trabajo de aporte de proyectos referido al cambio climático, desarrollo sustentable y transición ecológica en el Foro de Intercambio de Conocimiento organizado por la Universidad Nacional de la Matanza. Es autora de varios artículos publicados, miembro adherente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, del Instituto de Derecho Tributario y sucesorio del Consejo Público de Abogados de la Capital Federal, y es socia fundadora del estudio jurídico de GETRI, Defensa Jurídica y Tributaria. Gabriela, te damos la palabra, así que podés a continuación seguir con tu exposición. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Marcelo. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al colegio, a las autoridades del instituto por esta oportunidad.
Y muchísimas gracias a todos los que están hoy presentes por su tiempo y por quedarse hasta el final escuchándonos. Y muchas gracias a todos los que van a ver en posterior la grabación. Bueno, siguiendo la línea de lo que me decía recién la doctora Magno, lo que vamos a ver ahora es el enfoque de la inteligencia artificial, cómo lo utilizan las administraciones tributarias desde el organismo internacional. Y esto, en mi equipo, tratamos de ver qué temas podrían llegar a interesar a ustedes y poderles servir. Y entendemos que con la mayor apertura del comercio exterior de nuestro país, es interesante tomar algunas consideraciones que podrían llegar a surgir si ocurre alguna fiscalización por parte del fisco utilizando la inteligencia artificial y cómo ya están actuando en otros países en relación con la inteligencia artificial en las fiscalizaciones. Primero tenemos que tener presente que el comercio internacional está conformado por un conjunto más amplio de asuntos sobre los cuales los países interactúan entre sí en la economía global. Y estos asuntos incluyen no solamente la regulación financiera, la regulación económica, la cooperación fiscal, la corrupción, el soborno, derecho a los trabajadores e inclusive la protección del medio ambiente. Entonces, los países, los diferentes, para poder llegar a un acuerdo en estos asuntos, lo que realizan son distintos tipos de acuerdos. Y estos acuerdos son herramientas de cooperación económica entre los mismos países. Algunos acuerdos tienen normas que son vinculantes y en otros casos son principios o directrices que si bien jurídicamente no son vinculantes, sin embargo, se han adoptado en muchas administraciones tributarias precisamente para tomar como parámetros para la utilización de la inteligencia artificial dentro de la administración tributaria. Una de esas directrices que vamos a ver a continuación está relacionada con la OCDE. La primera de las directrices ocurrió y está vigente desde el año 2019, en la cual la OCDE y los países socios, entre ellos nuestro país, Argentina, que está adherido, adoptaron distintos tipos de directrices sobre la inteligencia artificial y se pusieron de acuerdo en someterla en las normas internacionales dentro del diseño del sistema de inteligencia artificial que cada administración y cada país puede utilizar. Y esto porque precisamente por lo que venimos hablando en toda la jornada, la finalidad básica y esencial de que los datos que se manejen a través de la inteligencia artificial sean imparciales y fiables. ¿Qué es la organización la OCDE? Es un organismo internacional, ahí tienen la definición, y que básicamente está conformado por 48 países, 38, nuestro país, Argentina, es adherente y tiene el objetivo de coordinar las políticas económicas y sociales. Que venimos hablando ya en toda la jornada que la economía digital hoy por hoy está conviviendo cada día más con la economía propiamente dicha. Entonces, realmente resulta para la administración tributaria una tarea ardua poder delimitar y separar el radio de acción de la economía digital, más que nada teniendo en cuenta los efectos fiscales que pueden llegar a ocurrir. Y también tenemos que tener presente que la digitalización está en constante evolución. Entonces, tomando en consideración que los datos que se pueden llegar a manejar, no solamente en la economía digital, y vamos a ver a continuación que hay otros tipos de datos que también pueden llegar a ser sensibles y que se armó un acuerdo recientemente muy importante. Vamos a hablar un poquito más adelante y le vamos a dejar el enlace para que a quien lo quiera o le interese lo pueda buscar. Está dentro de la filmina los enlaces. Les comentaba, es importante para poder separar radio de acción y los efectos fiscales. Y más que nada, el impacto que pueda ocasionarle a los sistemas tributarios. Entonces, hay ciertas recomendaciones
que algo ya se mencionó en el panel anterior, para una inteligencia artificial que sea fiable, que sea confiable. Básicamente, lo más importante es entender que, o sea, dentro de las recomendaciones, entiende que lo más importante es forzar el uso de la inteligencia artificial, tiene que estar bajo la responsabilidad y supervisión en manos de seres humanos, ¿sí? Si bien hay un montón de beneficios que son tangibles y que ya los comentó la doctora Magno y fueron mencionados en otros paneles, el uso gubernamental hoy por hoy está un poco más atrasado que el uso que se da a la inteligencia artificial por parte del sector privado. Entonces, ¿qué sucede? Los gobiernos buscan poder recuperar ese terreno y por ese motivo toman en consideración para armar el sistema tributario base a la tecnología, a la inteligencia artificial, los principios de la OCDE, que acá le están mencionados. Yo lo voy a mencionar rápidamente, lo principal, igual esto le va a quedar a ustedes, y la OCDE lo que armó fueron 5 principios en donde básicamente asientan los valores que garantiza la fiabilidad y la orientación hacia el ser humano en el sistema de inteligencia artificial, y a su vez están acompañados por 5 recomendaciones. Vamos a ver rápidamente algunos de esos 5 principios. Quiero comentar también que estos principios y estas recomendaciones, como bien dije hace un ratito, si bien jurídicamente no son vinculantes, sí han sido líneas directrices utilizadas para la protección de la privacidad y el flujo transfronterizo de los datos personales, tanto en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Vamos a mencionar algunos de los principios. Uno de los más importantes es que la inteligencia artificial debe estar al servicio de la persona y del planeta, impulsando un crecimiento inclusivo y de desarrollo sostenible y de bienestar. Debe diseñarse de manera que se respete el Estado de Derecho, los derechos humanos y los valores democráticos y de diversidad. Que la inteligencia artificial debe ser presidida por la transparencia. La transparencia lo venimos hablando en este panel y en los paneles anteriores. Y la divulgación responsable de los datos. Ahora vamos a ver un poquito más de qué datos nos estamos refiriendo. También debe ser fiable, y el tema de la transparencia y la divulgación responsable está relacionado que las personas que desarrollen, desplieguen o gestionen estos sistemas de inteligencia artificial deben responder por el correcto funcionamiento. Lo van a entender un poquito más adelante cuando veamos los desafíos que tiene la inteligencia artificial para la administración tributaria y también que puede afectar los derechos de los contribuyentes. Les comento las recomendaciones que la OCDE le da a los gobiernos. Básicamente, facultad le da... les recomienda que tengan la facultad para poder invertir tanto forma pública como privada en investigación y desarrollo con esta herramienta de inteligencia artificial para que sea fiable, de establecer infraestructuras digitales y mecanismos de intercomunicación de datos y de conocimientos, la capacitación constante, porque precisamente la inteligencia artificial, como hablamos anteriormente, está en constante evolución, y básicamente asegurar los estándares de administración responsable. En febrero del año 2021, estas recomendaciones y estos principios que yo les comenté a ustedes, ya se publicó un informe de estado de ejecución y cómo había impactado en algunos países que ya lo habían tomado dentro de su administración. Los beneficios ya los vimos en forma generales, pero permítame, que ya los comentó la doctora Magno, los beneficios que tiene en la inteligencia artificial para las administraciones tributarias, pero permítame que les voy a mencionar 2 o 3 que me parecen importantes, que son beneficios que entendieron otros países que les daba la inteligencia artificial. Por ejemplo, básicamente
hay 4 beneficios importantes. Uno, el tema de evitar el fraude, la evasión, la categorización de los como riesgos de los contribuyentes. Eso ya lo estuvimos hablando en este panel y en el anterior. Y también poder facilitarle al contribuyente que pueda cumplir con sus obligaciones. También menciona el tema de los grandes problemas que ocurren en la aduana con la logística transfronteriza. Y, por ejemplo, un ejemplo de categorización, no solamente de riesgos, sino también poder categorizar contribuyente para posteriormente poder realizar algún tipo de fiscalización. Y uno de los casos, lo vamos a ver a continuación, está relacionado con segmentar contribuyentes del IVA. Y esto tiene que ver con la validación de los comportamientos de los contribuyentes, de los cuales 15 o 16 administraciones ya utilizaron técnicas avanzadas para poder seleccionar a los contribuyentes que luego serán sometidos a una auditoría, ¿sí? Ahora bien, otro de los ejemplos, y esto puede ser un poquito discutible, que ya se han utilizado en otros países con esta tecnología, es para detectar, por ejemplo, la evasión del IVA. Y armaron algoritmos de forma tal que pueda establecer un modelo predictivo que pueda ayudar a seleccionar, como les decía anteriormente, qué tipo de contribuyentes luego van a ser auditados. Entonces, por ejemplo, en el caso de IVA, en caso de aquellos contribuyentes que tengan sospechas de facturas falsas. Y la OCDE lo que recomienda es que al momento de realizar este algoritmo se tengan en cuenta casos positivos y casos negativos. Casos positivos en casos que realmente hayan calificado con factura falsa y casos negativos en caso de que no lo sean. ¿Para qué? Para poder evitar discriminación, que es una de las alertas que entendió la OCDE que puede ocurrir con la utilización de la inteligencia artificial en las fiscalizaciones. Y también podría llegar a atacar principios de igualdad y de equidad. ¿Cuáles son las alertas que entendió recientemente la OCDE que pueden ocurrir con la mal utilización o deficiente utilización de la inteligencia artificial en las fiscalizaciones? La primera alerta tiene que ver con el volumen de datos obtenidos. O sea, la OCDE lo que recomienda a los países y a las administraciones tributarias que al momento de realizar el sistema, los algoritmos, utilicen datos, que esto ya lo hablaron en los paneles anteriores, pero que sean datos representativos y precisos, concretos a los hechos y características y comportamiento de los contribuyentes. Otro de los organismos internacionales que intervino es la Comisión Económica de Naciones Unidas de Europa y clasifica estos datos que pueden llegar a ser obtenidos para poder lograr la precisión de esos datos que se necesitaría para armar los algoritmos. Y menciona que los datos pueden tener diferentes orígenes. Y miren, presten atención con esto. A mí me sorprendió porque yo desconocía que podían llegar a tener, por ejemplo, datos de las redes sociales, como por ejemplo, fotos, videos o búsquedas de internet o mensajes de texto o mapas generados por usuarios, ¿sí? Toda información de origen humano. Otro de los orígenes que también podrían llegar a considerarse son datos en relación a sistemas de negocios tradicionales, o sea, no solamente producidos por las agencias públicas, sino también producidos por el cruzamiento de datos de, bancarios, bursátiles, comercio electrónico, tarjeta de crédito, y también datos del Internet de las cosas, lo que se llama alguna vez le habrá pasado que buscaron algo y no sé, si iban de vacaciones a un lugar, buscaban y después le aparecían un montón de datos o de información sobre ese lugar que habían buscado o lo que querían comprar o lo que fuera. Esos datos también se toman en cuenta. Ahora, ¿qué establece en esta alerta la OCDE? Dice, tener mucho cuidado con los usos principales de esta tecnología, o sea, deberían tener la administración tributaria
básicamente no solamente en la cantidad de datos, sino que esos datos tienen que ser representativos, precisos y que realmente capturen hechos característicos que están relacionados, por supuesto, con la materia imponible y con el comportamiento del contribuyente. Y esto tiene que ver con la segunda alerta que les voy a comentar. La segunda alerta está relacionada con el sesgo. ¿Qué es el sesgo? El sesgo es un error sistemático en el cual se puede incurrir cuando se hacen muestreos de ensayos, ¿sí? Y otro de los organismos internacionales que dio una advertencia es el CIAT, que es el Centro Interamericano de Administración Tributaria. En julio de este año 2023 menciona la importancia de la calidad de los datos. O sea, no solamente la alerta del volumen y la cantidad de los datos que se obtienen y que tienen que ser representativos y precisos y concisos, sino la calidad del producto. Y esto es importante porque debe abordarse de modo tal que la consideración de esos datos no vulnere ni afecte derechos del contribuyente y datos que puedan ser sensibles al contribuyente, derechos humanos y sus posibles también vulneraciones en el proceso, que eso ya lo vieron también en los paneles anteriores. Les voy a comentar un caso, por ejemplo, que fue detectado cómo a través de los algoritmos se pueden traspasar sesgos humanos al mismo programa y ocurrió en el Servicio de Impuestos de Estados Unidos, en donde admitieron que a determinada grupo de personas estaban siendo auditadas de manera desproporcionada y de manera constante, imponiéndole sanciones fiscales. Y pudieron detectar que el problema se había atribuido parcialmente a los sesgos en el algoritmo, ¿sí? De la selección del caso. Entonces, o sea, para el fisco tiene un gran reto que los conjuntos, los datos que se van a utilizar tengan precisión y básicamente que el sesgo no solamente sea el mismo algoritmo, sino también en aquellos que cargan o realizan el algoritmo, ¿sí? Porque puede estar afectado por creencias, por ideologías, que fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Otra de las alertas está relacionada con el almacenamiento. Hoy por hoy, como les comentaba anteriormente, la digitalización prácticamente está abarcando toda la economía propiamente dicha. Y hay datos físicos que puede llegar a tener la administración tributaria, pero también hay datos virtuales. Entonces, toda esa información, ese cargo de información que, como vimos anteriormente, se necesita muchísima y obtienen datos de distintas fuentes y orígenes, es un gran problema para la administración y para luego poder hacer el cruzamiento de datos. Entonces, la OCDE lo que sugiere en estos casos es uniformar los datos físicos y los móviles a través de un sistema en particular que ellos lo llamaron un formato especial que permite poder tener esos datos, tanto físicos como los digitales, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos o desafíos que hoy por hoy tienen las administraciones tributarias y que han sido detectadas en administraciones tributarias que son miembros de la OCDE? Y uno de las alertas o desafíos tiene que ver con la discriminación algorítmica. Algo les comenté con el caso de Estados Unidos, pero también la discriminación, o sea, entendemos nosotros los colegas que se trata de un trato diferente y que puede perjudicar a una persona debido a diferentes categorizaciones arbitrarias e irrelevantes. Pero les voy a comentar otro caso también. Puede suceder que surja que el algoritmo se realice de forma tal, un modo predictivo, y que permita poder predecir para el futuro. Pero el gran problema que se tiene es que se va a tomar sobre datos y hechos pasados. Entonces, podría llegar a ocurrir, y de hecho, una de las alertas, uno de los desafíos que
que establece la OCDE es precisamente porque si se toma datos pasados, hay un grupo de contribuyentes que viene siendo auditora de forma constante y utilizan un modo de algoritmo que es para el futuro, pueden utilizar la base de datos anterior para un futuro cuando en realidad la realidad económica, la realidad de los hechos, no ocurre o el contribuyente hoy por hoy, antes podría haber sido incumplidor, hoy por hoy no lo es. Entonces se empieza a distorsionar y es uno de los riesgos de la discriminación que pueden llegar a ocurrir. Otro de los temas es la falta de transparencia, ya lo hablaron en el panel anterior, en este panel también, y inclusive la doctora Magno también comentó, por ejemplo, el caso de Arbanet en nuestro país, pero a nivel internacional una de las preguntas que se realizan es que lo resume lo que es el tema de este desafío de la transparencia, es la siguiente, y realmente ¿tiene derecho el contribuyente que ha sido categorizado por un algoritmo como riesgo en incumplimiento de sus obligaciones fiscales, poder conocer el sistema tecnológico que ha procesado dicha información? Entonces, acá hay un doble planteo. Por un lado está el derecho del contribuyente de decir, bueno, a ver, ¿por qué me estás categorizando o bajo qué parámetros? Que esto ya fue hablado en otros paneles y en este mismo paneles. Y por otro lado está la postura de la administración del tema de transparencia y el tema de transparencia, ¿no? Y qué pueden informar y qué sí y qué no. Y bueno, otro de los temas, y acá ya cierro, está relacionado con si realmente la inteligencia artificial puede o podría realizar actos administrativos o resoluciones, cuando en realidad lo que debería hacerlo un humano para poder identificar la cuestión de fondo y de forma que un algoritmo jamás podría llegar a hacer. La buena noticia es que este año, en diciembre del 2022, se adoptó un acuerdo histórico a nivel internacional. Yo les dejo el enlace que está al final de todo para aquel que le interese, en donde buscan salvaguardar la privacidad, básicamente en los datos, tanto de las redes o que obtienen las administraciones tributarias de los contribuyentes, y también los datos de seguridad nacional. Así que bueno, muchísimas gracias por la exposición. La dejo, va a continuar la doctora Magno y muchísimas gracias a todos por escuchar. Gracias, Gabriela. Le vamos a dar la palabra nuevamente a Analía Magno, que va a seguir con el análisis de la resolución del procedimiento SEACE. Analía, te damos la palabra. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con un ejemplo que tiene que ver con la aplicación de la inteligencia artificial en la AFIP. Todos sabemos que en mayo del 2023 se dictó la resolución 5364 que establece el sistema de acciones de control electrónico, conocido como SEACE. La idea es exponer cuáles fueron los motivos del SEACE que está en los considerandos de la resolución. Básicamente lo que dispone es como objetivo optimizar la capacidad operativa y de control para contribuir a una mayor eficiencia de gestión. Básicamente lo que se propone es maximizar la explotación de los recursos informáticos a través de lo que serían los cruces inteligentes de datos colectados entre las distintas bases de información a las que accede la AFIP. Tiene que ver con quizás distintos regímenes de información vigentes. Y básicamente se define al SEACE como un procedimiento para inducir al contribuyente y a los responsables, como decíamos al principio de la exposición, a cumplir con sus obligaciones tributarias y corregir de forma temprana los desvíos detectados. Esta resolución lo que viene es a reemplazar o a sustituir lo que era la fiscalización electrónica que estaba dispuesto por la resolución 3416. Brevemente, la idea es comentar cómo es el procedimiento para que después Susana Corinti pueda seguir con la última parte del bloque. Si nosotros vamos al procedimiento del SEACE, ¿cómo comienza? Va a comenzar con una notificación
por intermedio del domicilio fiscal electrónico, y acá tomo todos los comentarios que hicieron al respecto en el panel anterior. Entonces, básicamente se establece la notificación por domicilio fiscal electrónico, a pesar que más adelante en la resolución dice que podrán optar en algunos otros casos por otra de las modalidades dispuestas en el artículo 100. Acá lo que establecen es que la notificación por el domicilio fiscal electrónico, bueno, puede llegar, digamos, a requerir información o a solicitar explicaciones sobre distintas cuestiones referidas al hecho imponible. El tema es que el plazo que está fijado en la notificación para su cumplimiento es entre 3 a 15 días hábiles. Entonces acá quizás nos apartamos de lo dispuesto de decir que si no hay un plazo establecido en la ley específicamente, en la ley 11.683, el plazo mínimo debería ser de 10 días hábiles administrativos. Todo esto se va a hacer por vía electrónica, a través, digamos, de la propia página de la FIP, con el quit, con la clave fiscal, accediendo, digamos, a todo lo que tiene que ver con la aplicación del SIACE, ¿sí? Porque se va a tener que acceder específicamente al servicio web denominado SIACE, y a través de eso va a haber un código de acción de control electrónico y podrán hacer el envío de todos los documentos a través de la transmisión de datos electrónicos. Mucho más al respecto de cómo sigue el procedimiento no lo dice la resolución. Lo que sí establece que una vez cumplimentada la acción de control electrónico, la FIP notificará por domicilio fiscal electrónico la finalización del procedimiento. Entonces acá no se dispone que haya, digamos, una orden de intervención como dice la ley 11.683, sino que simplemente habla de esta notificación. Tampoco, digamos, se establece efectivamente cuáles son los controles que se van a hacer, sino que está dispuesto la notificación, el plazo, que puede ser prórroga, se puede pedir una prórroga también por el accediendo al servicio, que la prórroga, en caso de concederse, va a ser por un plazo idéntico al plazo dispuesto en la notificación. Otra cosa que está dispuesta en la resolución, ¿qué pasa ante el incumplimiento de la acción de control? Por ejemplo, al envío de la documentación por vía electrónica que se les pide o lo que haya que cumplimentar mediante la acción de control. Por un lado, se lo va a encuadrar en una categoría distinta en el CIPER. Por su lado, también la propia resolución cambia algunas cuestiones referidas a los estados administrativos de la clave única de identificación tributaria, entonces se le puede limitar la quit, como también les puse más adelante, por incumplimiento a la acción de control electrónico. También se puede disponer la habilitación de la emisión de comprobantes M, si es un contribuyente responsable inscripto que tiene comprobantes A, se lo podría categorizar o habilitar solamente para la emisión de comprobantes M. Y también una cuestión con respecto a la valoración del sistema de capacidad económica financiera o a la exclusión o suspensión de registros especiales tributarios. O sea que está estableciendo sanciones que no están dispuestas, digamos, en la ley 11.683. Bueno, ahora sí, vuelvo a Marcelo para que presente a nuestra última expositora, Susana. Bárbaro, gracias, Analía. Bueno, le vamos a dar la palabra a Susana Corinti, que es abogada, es vicedirectora del Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público de Abogados, ex funcionaria de la FIP, autora de trabajos sobre la especialidad, publicó varios artículos, varios libros, es fiscal federal ad hoc y actualmente está doctorando en la UBA en Derecho Fiscal. Así que, Susana, te damos la palabra para que vos continúes con la exposición. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve porque nos queda poco tiempo y siguiendo en consonancia un poco con los antecedentes de la doctora Gabriela Sacone, falta decir que soy miembro del Instituto de Derecho Animal. Pero bueno, entrando al tema que nos preocupa y que nos convoca,
lo cierto es cuando tuvimos las reuniones con Analía, con Marcelo y con la doctora Gabriela, una de las preguntas que hizo Marcelo, viendo todo este avasallamiento, todas estas herramientas que son una realidad, o sea, una realidad virtual o que, digamos, las vamos viendo a través de las inspecciones en concreto, o cuando vemos fotos en Twitter, en Internet, en Facebook, digo, en todos estos lugares en donde hay gente que está viviendo lujosamente, en un montón de lugares, llámese el Mediterráneo, el Caribe, o sea, viviendo de determinada manera, bueno, la inteligencia artificial las toma y las aplica en pos de la recaudación. Entonces, cuando establecemos un paralelismo con nuestra historia tributaria, y como les dije, Marcelo preguntó expresamente, ante todo este avance, digamos, de la fiscalización, ante todo este avance de la administración tributaria, ¿qué nos queda hacer a nosotros como abogados? Bueno, ahí empezamos a bucear y lo primero que miramos fue esta resolución general 5.364 del año 2023, ¿qué acciones propone para que el contribuyente ejerza su defensa? Y la verdad que cuando entramos en la página del www.infolex y ponemos en esta resolución acciones, las únicas acciones que aparecen, el término acciones solo se vincula a la AFIP. ¿Y por qué? De los 16 artículos que hay, de los cuales 3 son de forma, la palabra acciones se verifica 19 veces. Pero esas 19 veces que se verifica en la resolución general 5.364 es solo respecto de la FIP. Y como adelantó la doctora Coronelo en la instancia anterior y también lo adelantó Analía, esta resolución general no establece ninguna defensa específica para el contribuyente. Nada, con lo cual cuando armamos el PowerPoint, ahí no sé si Analía se puede mostrar, en el PowerPoint está expresamente dicho que esta inteligencia artificial aplicada para los contribuyentes de la Argentina a nivel federal no establece cómo defendernos. Entonces tenemos que recurrir necesariamente a las normas generales aplicables en la materia. ¿Y cuál es el camino más, digamos, el camino legal que sabemos todo? Es el artículo 74 del decreto reglamentario 1397 del 79, que es el reglamentario de la ley 11683. Y esto solo no alcanza, también vamos a tener que tener en cuenta la ley 19549, la de procedimiento administrativo. Y tengamos en cuenta que, como ya lo adelantó Luciano, como también lo adelantó Noelia, tenemos el decreto reglamentario de la ley 19549, pero tengan en cuenta que este decreto reglamentario fue reformado, fue modificado en el año 2017, ¿sí?, con un decreto específico que es el 894 del 2017, que estableció cómo acceder a un expediente digital, cómo pedir fotocopias del expediente digital. Todo esto está regulado en el decreto que reglamenta la Ley de Procedimiento Administrativo. Es decir, en materia tributaria, específicamente para la defensa del contribuyente frente a la inteligencia artificial, no hay nada. Tenemos que recurrir frente a estos abusos de poder a las herramientas que tenemos históricas, yo diría prehistóricas, y que nuestro marco normativo es la Constitución Nacional. Tengan en cuenta que esto del Estatuto del Contribuyente todavía no hay nada, son todas manifestaciones, pero nosotros tenemos la Constitución Nacional, con lo cual estamos salvados, diría yo. El problema nuestro son las vías de hecho administrativa y la posibilidad de tener acceso a que un juez nos reconozca los derechos. Un ejemplo que nosotros hemos tenido de abuso de derecho tributario en contra del contribuyente, como ya lo adelantaron,
fue la causa Intercorp, en donde los agentes fiscales podían embargar cuentas bancarias sin orden judicial. Otro abuso de derecho, que es a lo que tenemos que tratar de que no llegue la inteligencia artificial, es la Resolución General 3588, que se dictó en el año 2012-2013, por la cual, en materia de seguridad social, recaudación, si yo quería acceder a la Cámara Federal de la Seguridad Social, el depósito previo lo tenía que controlar la AFIP. Ese también fue un acto de abuso de reglamentación, un exceso reglamentario, como pasa ahora con la Resolución General 5364. Reitero, 19 veces aparece en una resolución de tan solo 16 artículos, solo aparece 19 veces acciones, pero a favor del fisco y no del contribuyente. Entonces, mirada la inteligencia artificial, miradas las fiscalizaciones en el marco de esta inteligencia artificial, aparecen los derechos históricos nuestros y aparecen las herramientas históricas nuestras, con muchos obstáculos. Tengan en cuenta que también tenemos la ley que impide que nosotros pidamos medidas cautelares cuando el Estado es digamos, a quien se le aplica la cautelar. No sé si Analía está puesta, yo no llego a ver acá la filmina. Hola. Sí, Susana, está puesta. Sí. Está puesta, bueno. Sí. Bueno, ahí tenemos las posibilidades que tenemos. Tanto administrativo como judicial tenemos que recurrir a lo que nos es conocido. Hay algo muy importante y que fue un poco la experiencia que pasó el doctor Guillermo Hertz con la causa microómnibus. Los hechos nos van a ayudar a defender al contribuyente. Yo tomé nota de todo lo que estuvieron hablando, lo que pasa que daría para otro día más de jornada, un poco lo que, digamos, las pautas que dijo Gabriela, o sea, también estos hechos electrónicos informáticos de los que habló Luciano, ¿sí? Esta amplitud de prueba, o sea, tenemos que pensar no ya tanto acotado a las pruebas a las que estamos acostumbrados, sino a partir de la realidad. O sea, sentarnos desde la realidad para ver qué prueba puedo ofrecer. O sea, después nos encorsetamos en las pruebas que sabemos. Pero pensemos, por ejemplo, si yo tengo una exclusión, o sea, ¿cómo defiendo al cliente? Porque no tengo herramientas legales reguladas para la defensa, ¿sí? Bueno, y para cerrar, para que nuestros derechos humanos sean verdaderamente mantenidos, los derechos humanos de los contribuyentes, que aunque no haya estatuto del contribuyente, con la Constitución Nacional y las convenciones internacionales tenemos de sobra. Lo que nos queda es plasmarla en las defensas y que nos sean reconocidos los derechos. Cuando tenemos fiscalizaciones electrónicas de esta naturaleza, no duden en pedir vista por presentación digital. Piden por presentación digital, fiscalización electrónica, pidan vista y vamos parando a la FIP, porque es la única manera, con, entre comillas, los papelitos, ¿para qué? Para evitar discriminaciones, persecuciones. No olvidemos, como dijo Gabriela, que hay sesgos que hacen que en determinadas actividades haya ciertas vías de hecho, para no hablar de persecución, ni de discriminación, ni de desigualdad, en donde muchos de nosotros sabemos que hay contribuyentes que según la situación y miles de circunstancias pueden ver discriminaciones específicas. Vamos a cerrar con la lectura, si querés leer, Marcelo, o sea, yo me abstraigo de que es el artículo 92 de la ley 11683, el que falló la Corte en la causa Intercorp del 15 de junio del 2010, y este concepto constitucional convencional lo tengo que aplicar a cualquier herramienta jurídica abusiva, ya sea que emanada del legislador o emanada de los organismos de recaudación. Así que, Marcelo, yo te invito a que leas
damos el cierre a la charla y bueno, esperamos las consultas. Ok, no resulta admisible que a la hora de establecer procedimientos destinados a garantizar la normal y expedita percepción de la renta pública se recurra a instrumentos que quebranten el orden constitucional. Es que la mera conveniencia de un mecanismo para conseguir un objetivo de gobierno, por más loable que éste sea, en forma alguna justifica la violación de las garantías y derechos consagrados en el texto constitucional. Esto lo dijo la Corte Suprema de Justicia el 15 de junio del 2010 en la causa Intercorp SRL. Y te quiero agregar algo que dicen algunos autores italianos, que dice que en realidad, hoy por hoy, las administraciones tributarias persiguen más conocer la propia actividad del inspeccionado que el resultado del propio hecho imponible. Eso es una cuestión que dicen los autores italianos con respecto a las teorías de los controles administrativos sin límites. Bien, y quiero agregar algo más que omití decir, que en estos últimos 3 años la Corte Suprema de Justicia de la Nación no dictó ningún fallo respecto de inteligencia artificial ni de fiscalizaciones. O sea, que tengamos en cuenta que no hay jurisprudencia, o sea que cualquier abuso es tarea nuestra, como pasó con Guille con Microómnibus, de poner freno a la administración, aunque cueste mucho. No importa, esto es lo que hay. Bueno, damos por cerrado el panel número 3 y ahora le paso las palabras a vos, Susana, y a Marcelo para que veamos si hay algunas preguntas que realicen más que nada los participantes y le den por finalizada la jornada. Bien. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, excelentes las exposiciones, estamos viendo el chat a ver si alguien tiene alguna pregunta. Una pequeña observación mientras hacen las preguntas. Esto es moneda corriente en algunas jurisdicciones. En la Nacional ha acatado de alguna forma un poquito lo de Intercorp. Un poquito, digo, porque fueron renuentes al principio. Y lo primero que se dijo es anecdótico, pero bueno, que cada uno llegue a la Corte y cuando llegue a la Corte le dirán lo que se dijo en Intercorp. Y prontamente hubo tanta ebullición que salió una instrucción interna y se acató. Pero hay fiscos provinciales que siguen haciéndolo, siguen con las cautelares. Arba, por ejemplo, es uno de los más virulentos, a pesar de que en el país no es el más virulento para todo. Y hasta que no se hace un planteo no se gana. Y es terrible ver la cantidad pequeña de planteos que hay sobre este tema. En la provincia de Buenos Aires me refiero. No sé cuántos litigan allí, pero bueno, era una observación nada más así de anecdótica como para ver, más allá de las felicitaciones, si tenemos algunas preguntas. Susana, ¿vos estás viendo también? Me parece que no tenemos nadie que levante la mano tampoco. Es que han sido tan abarcativos. Susana, no te escuchamos. Ahí estamos, sí, y agradecemos al colegio por el espacio, porque son jornadas largas, no son charlas cortas, así que también el agradecimiento al colegio, a esta altura del año, ¿no? Nos permite el espacio en algo así. Primordialmente al colegio, porque además entiendo que después se mantiene esto y se sube a la nube del colegio, con lo cual permite a un montón de colegas que tal vez no han podido estar presentes, también aprovecharlo. Así que es un trabajo que solos no podríamos hacer. No, y el material lo vamos a estar enviando, ya les digo, esto que nos duró 1 hora a nosotros, que en el último panel nos ha llevado reuniones, discusiones positivas de reflexión, ¿no? Bueno, no sé si querés cerrar, Marcelo. Bueno, no, nos despedimos simplemente de todos ustedes, estamos a disposición, como siempre, y van a recibir el material centralizado a través del colegio. El colegio se ocupa de enviar los materiales directamente. Así que cualquier duda, se contactan con el colegio y estamos a disposición de ustedes. Gracias por haber participado, por haber estado, y bueno, para nosotros también ha sido una gran experiencia. Cerramos nomás entonces. Chau, hasta luego. Hasta luego. Chao, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Chao, chao.